Tarde el tiempo, los nervios no se van. El Señor tenga bien edificarnos a través de su palabra, o que siga edificándonos a través de su palabra. Quiero que me inviten, por favor, invítenme también. Quiero invitarles a Hechos, libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a estar hoy en Hechos capítulo 1. Siguiendo la misma tónica, hablando lo mismo, viendo qué nos dice la palabra acerca del Estado, acerca de la política, acerca de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de lo que está en nuestro corazón, de lo que debe abarcar y llenar nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente. ¿Cuándo nosotros hemos de cesar de orar? Si tú mismo nos dijiste que oremos sin cesar. Por eso estamos aquí. Cada hermano que se para aquí quiere honrarte, dependiendo de ti y entendiendo y reconociendo que tú eres el dador de todas las cosas. Aún eres el dador de la atención, de la disposición de corazón. Eres aquel que inclina nuestros corazones. Por eso te ruego, ayúdanos en este momento, al predicador y a los que escuchan. Igualmente queremos adorarte. Pero a pesar de nosotros, te ruego que tú sigas cumpliendo tu propósito en nuestras vidas y que tú sigas siendo glorificado. A pesar de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestros errores. Por favor, Señor, complácete en guiarnos nuevamente a adorarte como te agrada. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén. ¿Cómo nosotros podemos cambiar lo malo de nuestro país? Una buena pregunta que muchos, y más ahorita, se han estado haciendo y nos estamos haciendo, me incluyo, todos nosotros, espero que nos las hagamos. ¿Cómo nosotros podemos cambiar lo malo de nuestro país? Muchos inquietados, sumamente abrumados por la situación del país, muchas interrogantes, muchas dudas, muchos argumentos, muchos que hablan, muchos que callan, muchos que opinan, muchos que omiten su opinión, muchos que hablan mucho y hacen poco, muchos que hacen mucho y hablan poco. La verdad que este contexto para nosotros ha sido interesante, pero lo que debe traer descanso a nuestras almas es que el Señor está al control de todo. El Señor gobierna. El Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, sigue la pregunta: ¿cómo nosotros podemos cambiar lo malo de nuestro país? Yo creo que este dilema no es exclusivo de nosotros. Otras personas en la historia y en la Biblia también se hicieron esta pregunta. Uno de ellos es Habacuc. Capítulo 1, Habacuc hace de ese capítulo realmente una sala de quejas. Él le pregunta directamente a Dios por qué, por qué y por qué. ¿Por qué el fuerte atropella al débil? ¿Por qué los poderosos se imponen ante los débiles? ¿Por qué sufre el justo? Y Habacuc le hace esas preguntas al Señor y otras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y yo creo que casi todos de nosotros, para no generalizar, casi todos, para no decir todos, nos preguntamos por qué, por qué y por qué. Y se viene en nuestra mente la gran pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Yo creo que no es necesario que describamos la situación que estamos como país, ¿verdad?
a todos nos ha afectado y todos sabemos. La semana pasada tratamos en lo posible de ver qué enseñaba aquel pasaje que habla de Jesús y habla del César. Y titulamos el sermón: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vimos algunas implicaciones de ese pasaje fundamentadas en la expresión de Cristo. La moneda romana, ese tributo, llevaba la imagen de ¿quién? Del César. Debían devolverle al César lo que es del César. Pero ¿quiénes son los que llevan la imagen de Dios? Nosotros. Nosotros debemos darle a Dios lo que es de Dios. Toda nuestra alma, toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y hablando de eso, veíamos encabezados como que por la palabra de Dios aprendemos que nosotros debemos apoyar o pagar nuestros impuestos, porque sea el gobierno que sea, Dios lo instituyó. En segundo lugar, aprendíamos que nosotros somos ciudadanos de dos reinos y que debemos vivir en este reino a la luz del reino celestial. Decíamos que la política, que la iglesia y el Estado no se deben unir, pero que sí la política y la religión coinciden. Es decir, que si hay alguien que se llame creyente, no debe ser apolítico, porque nosotros tenemos una opinión conforme a la palabra de Dios. También aprendimos en esa oportunidad que toda autoridad delegada es limitada y que nosotros debemos obedecer primero a Dios antes que cualquier hombre. Eso lo aprendimos. Es limitada. Pero hoy vamos a estar en Hechos. Vamos a estar en Hechos capítulo 1, del 1 al 11, lo vamos a leer, para comenzar unas predicaciones que seguramente nos van a ayudar a abordar este tema. Pero uno de mis propósitos ahora, generalmente es responder la pregunta: ¿cómo nosotros podemos cambiar lo malo en nuestro país? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Pero particularmente, hoy quisiese dar el contexto, o parte del contexto, de este pasaje, parte del contexto, para que eso nos ayude. Indudablemente, cuando nosotros nos metamos más profundo en el contexto en que las escrituras fueron hechas, eso nos dará más discernimiento para poder ver, evaluar cómo nosotros debemos ver las cosas, y al ver las cosas que eso nos condicione. Entonces decíamos que nosotros no somos los únicos que nos hacemos esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No somos exclusivos de nosotros. Quienes nos han precedido también han tenido los mismos sentimientos que nosotros. Ciertamente dentro de nosotros hay un sentimiento nacionalista. Dios ha querido que naciéramos aquí y amamos en el país en el que estamos. Pero yo creo que las personas en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, entendieron algo que nosotros nos falta comprender más, nos falta entender más. Hechos capítulo 1, versos del 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Teófilo, la persona, el destinatario, quien Lucas le escribe. Lucas era un historiador, pero también era médico. Entonces Lucas le escribe a Teófilo y hace referencia en este segundo tratado de su primer tratado, que podemos decir que fue el Evangelio de Lucas. Y en ese primer tratado le escribió las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Cristo resucitó, se le apareció y les enseñó con pruebas indubitables.
ciertísimas. Una de esas podemos decir que era: ay, ¿cómo sé yo que tú eres Cristo, que eres mi Señor? Bueno, mete la mano aquí, en este hueco, y date cuenta que soy yo y resucité. Él dio pruebas. Y se le apareció por 40 días. Y les hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Les enseñaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, hablando de sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, es decir, ellos estaban viéndole y Cristo estaba hablando, posiblemente, y fue alzado Cristo. Habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Mientras Cristo subía, ellos lo veían, y una nube tuvo que ocultarlo de sus ojos. Y fue notorio, esto fue evidente a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y estos varones le preguntaron, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cómo vendrá? Así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Así como subió, así mismo vendrá. Yo me pasé para la página siguiente. Tenemos entonces nuestro pasaje a estudiar. En este pasaje, hermanos, vamos a encontrar el último encuentro entre Jesús con todos sus discípulos. La última conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. El último mandato que le dio. La última vez que los discípulos vieron juntos a Jesús. El versículo 9 dice que Jesús ascendió en los cielos. Después que se perdiera entre la vista en las nubes, dos hombres se le aparecen a los discípulos y les dice: ese que ustedes vieron que se fue, como se fue, así vendrá. Eso le dice. Ahora, mis hermanos, yo quiero llamar la atención a lo que los discípulos le preguntaron a Cristo. Quiero llamar la atención a eso. A los discípulos le preguntaron a Cristo. Lo último que ellos le dijeron a Jesús. Y realmente esto no será como punto de partida a lo que estaremos hablando. De los deseos, de los sueños que tenemos para que nuestro país, nuestra ciudad, nuestro pueblo cambie. Y lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer. Este pasaje va a servir de plataforma, de punto de partida de lo que quiero yo comunicarles. En este encuentro en particular, los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Y esa pregunta tiene que ver con un sentimiento muy hondo. Tiene que ver con las profundidades del sentir de los discípulos. Tiene que ver con un sentir entrañable que había en el alma de estos hombres. Tenemos a Jesús yéndose. Cristo se está despidiendo. Pero si nosotros damos un paso atrás, podemos recordar que ellos ya han visto a Cristo resucitado. Ya los discípulos sabían que Él era el Cristo, Jesús era el Cristo. De hecho, en Mateo 16 podemos ver cómo Jesús le confirma a Pedro que Él es el Mesías.
El Mesías del cual hablaba las Escrituras. El Mesías que los judíos tenían por siglos esperando. Ahora ese Mesías se cumple en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Ellos no tenían duda, ninguna duda de que Cristo era el Mesías o es el Mesías. Ellos lo vieron multiplicar panes y peces. Lo vieron sanar enfermos. Lo vieron echar fuera demonios y que los demonios se sujetaban a él. Lo vieron caminar sobre las aguas. Vieron cómo los vientos y las aguas le eran sujetas, le obedecían, calmando la tempestad. Lo vieron resucitar muertos, ya dije, lo vieron haciendo cosas que nadie los había visto, que nadie había hecho jamás. Le escucharon hablar y dijeron: nunca hombre alguno ha hablado como él. No había duda en la mente de ellos de que Jesucristo era el Mesías. Cuando Cristo muere, una gran tristeza domina el corazón de estos hombres. Sin embargo, cuando Cristo resucita al tercer día, estos sentimientos y convicciones son realmente afirmadas en él. Wow, Él es el Cristo, Él es el Mesías, resucitó. Son afirmados. No hay duda de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Todopoderoso, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que vino a traer un nuevo amanecer sobre la oscuridad que había vivido por tantos años. Aquel que iba a sacar a su pueblo de todos aquellos y de todo aquello que los aquejó por siglos. Ese era el Mesías, el libertador. Llegó el Cristo. Viene el amanecer para Israel. Todos aquellos que nos aquejaron y todo aquello que nos aquejó por siglos se va. Vino el Mesías. Pero ahora el Mesías, el Cristo, el que estaban esperando por tanto tiempo, dice que se va. Se va. Aquel del que dependía la vida de estos hombres, se va. Cristo le está dando las instrucciones finales. Ellos han cambiado por la obra del Señor. Ellos aprendieron a vivir y a encontrar el sentido de todas las cosas en el Dios que envió al Mesías. La perspectiva de los discípulos en ese momento cambió. Fueron transformados. Aprendieron a ver que todo lo que necesitan en esta vida era Cristo. La plenitud y la llenura estaba en Cristo. Ellos aprendieron eso. Sin embargo, hay algo que preocupa el corazón de estos hombres. Algo que les preocupa profundamente. Tú te vas, Señor, y nosotros hemos sido transformados espiritualmente, es verdad. Pero las injusticias siguen iguales. El pueblo en general sigue igual. Está la misma opresión, la misma corrupción, los mismos atropellos, con la misma desigualdad, con la misma incertidumbres políticas que antes. Tú te vas y todo lo que queda aquí en el orden social queda igual. Todavía ellos albergaban la esperanza de que ese Mesías viniera no solo a revolucionar en el ámbito espiritual, sino que también hiciera algo porque estaban en este mundo. Sí, Cristo, tú vienes de nuevo, volverás, pero en lo que vienes tú, danos buenos gobiernos, líbranos de la injusticia. Estamos cansados de que nos aplasten, estamos cansados de impunidad. Y uno puede entender a estos hombres. Eran muchos años en la opresión. Los babilónicos, los medopersas, el imperio griego, ahora el imperio romano. Wow, muchos años. Tenían que pagar impuestos, ya lo vimos, para que el imperio se hiciera más poderoso. Wow. Esto era un mundo donde el poderoso seguía siendo más poderoso y el pobre seguía siendo pobre, más pobre.
Ellos entendían que Cristo era el Mesías. Sabían que solo con Jesús decirlo, todas las cosas iban a cambiar. Que con solo Cristo pronunciar que caiga el imperio opresor romano, caería el imperio opresor romano y todo cambiaría. Ellos sabían eso. Pero ahora Cristo se va. Cristo se va. Los discípulos han cambiado, pero el pueblo sigue igual. Aún Roma los oprime y sigue las injusticias sociales. El único que puede hacer algo determinante, ahora se va. Él se va. ¿A quién los discípulos aquella persona en la que Cristo han dependido los últimos 3 años de su vida? Los deja. Seguramente ellos se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Es en esta nación gobernada con mano dura que van a nacer los hijos, nuestros hijos van a crecer allí? ¿Acaso no es posible tener una buena nación en lo que tú regresas, Cristo? Ven y establece tu reino sobre los opresores malvados. En ese marco es que los discípulos le hacen la pregunta a Cristo. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí debemos entender que su pensamiento acerca del Mesías era correcto, pero entiendo que era incompleto porque el Espíritu Santo no había llegado a ellos todavía. Jesús les dice que se queden en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Ese era el último día. 40 días estuvo Cristo con ellos después de la resurrección y ese era el último día, el último momento, después que Cristo resucitó. Y el último día antes que ascendiera. Y Cristo, apareciéndole durante 40 días, le enseñaba acerca del reino. De modo que no es la primera vez en esos 40 días que se menciona el término reino. El término reino. Jesús se va y ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero específicamente, ¿de qué hablaban los discípulos? Específicamente, ¿de qué hablaban los discípulos aquí acerca de esta pregunta? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 3? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Israel. No, acerca del reino de Dios. Y ellos preguntaron por el reino de Israel. Entonces, ¿qué había específicamente de que están hablando los discípulos acá? Vamos a hacer un poco de historia, un poco de contexto amplio para que nos dé luz de los sentimientos, inquietudes y anhelos de estos hombres. Vamos a ir a la historia para ver qué es lo que estaba realmente cargando el corazón de estas personas. Cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, nos percatamos en los primeros capítulos que hay una anarquía y un sentimiento de inconformidad de parte del pueblo hacia Samuel. Tanto es así que el pueblo se reúne y llega hasta Samuel y le dice: ya no queremos que tú nos gobiernes. Ya no queremos que tú nos gobiernes. El pueblo era gobernado por jueces. En Jueces aprendemos que se gobernaba por medio de jueces. Pero el pueblo se cansó de eso y le dijeron a Samuel que no quería que le gobernara a él. Ellos querían que Dios le diera reyes como los otros pueblos. Ellos no querían jueces. Ellos querían rey, querían monarquía. ¿Qué queremos nosotros? Tenemos anhelo, ¿verdad? Podemos querer algunas cosas. Entonces Samuel, el pobre, seguramente va muy atribulado delante de Dios y le dice que se siente mal porque el pueblo no lo quiere, pues les está rechazando.
¿Y qué le dice Dios? Samuel, quédate quieto. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ellos quieren reyes y reyes tendrán. Entonces Dios pone su primer rey en Israel, que fue llamado o se llamaba Saúl. ¿Están conmigo? Qué bueno. Ese reino comienza bien, pero termina mal. Después viene David y después viene Salomón. Y durante ese periodo, mis hermanos, especialmente durante el reinado de David y Salomón, se llamó la era dorada del pueblo hebreo. La era dorada del pueblo hebreo. Un pueblo unificado, soberano, con recursos económicos y militarmente respetado. La era dorada. Los discípulos preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Eso es lo que preguntan los discípulos. Bueno, es en esos años dorados que los discípulos realmente están pensando. Donde la nación hebrea era soberana, donde tenían un buen monarca, donde tenían buena economía, donde tenían sus ejércitos para la defensa, donde había un Reino Unido. Porque realmente después, a partir de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se divide. Y viene el descenso, el debacle de la nación. Estos discípulos realmente sueñan con esa era dorada. No solamente los discípulos, los judíos soñaban con esa era dorada. Ellos habían visto a Cristo mostrando su gloria. Ellos vieron a Cristo mostrando su gloria, pero parece que eso no era suficiente para ellos. Ellos saben que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero ellos esperaban algo más. Ellos esperaban algo más. Se entiende, mis hermanos, que ellos deseaban que en su paso por el reino terrenal le acompañase Cristo y que sea ese paso por este reino terrenal más llevadero. Si Cristo hubiese quitado el pagano imperio romano, para ellos hubiese sido fantástico. Señor, ¿devolverás el reino de Israel? Ya sabemos en qué estaban pensando. Hubiese sido fantástico. Ellos seguramente estaban cansados de atropellos, cansados que asesinaran a sus compatriotas, a sus familiares y a todo aquel que protestase en contra del imperio. ¿Protestabas en contra del imperio? Muerto. Era reducido a cenizas. Si nosotros hacemos el uso de la empatía, nos ponemos un poco en sus zapatos, seguramente ellos también citaban las palabras del profeta Habacuc dentro de sí. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto? Ciertamente ellos estaban felices con la salvación que Cristo le había dado. Sin embargo, anhelaban una restauración de la justicia. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Será nuestro pueblo otra vez libre, autónomo, soberano, independiente? Esa pregunta explica estas cosas. ¿Podremos caminar en el tiempo sin ser atropellados por un guardia romano? Los guardias romanos establecían los límites como querían dentro de la nación de Israel. Ah, pero yo soy de aquí, esta es mi nación. No, pero yo soy el que te digo por dónde vas a caminar. ¿Restaurarás el reino? ¿Restaurarás el reino? Yo quiero que ustedes entiendan que si habían personas que estaban conscientes de que Jesús era el Cristo, eran ellos. Esos discípulos estaban conscientes de que Cristo era el Mesías. 3 años viviendo con Él. Vieron sus obras, su perfección, testigos de su resurrección. Seguramente vieron cómo aparecía y desaparecía de su presencia. Pero dense cuenta cómo los problemas de este lado de la eternidad afectaban también a los discípulos. Los afectaban muchísimo. Ellos tenían ahora una desventaja momentánea.
Y es que ellos no tenían el Espíritu Santo del Señor. El Señor se iba y ya la incertidumbre se estaba apoderando de ellos. El Señor se estaba yendo y ya, Dios mío, no ha restaurado el reino. No ha restaurado el reino de Israel. Te va, Señor, no ha restaurado el reino de Israel. Debemos recordar que esta conversación se da en el contexto de una despedida. Se está despidiendo. Pero para los discípulos no todo está resuelto. Ellos estaban realmente dispuestos a cumplir la gran comisión, pero querían ser librados del Imperio Romano. Sí, yo voy a predicar el Evangelio, pero líbrame del Imperio Romano. Ellos no tenían el Consolador aún. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El tema del establecimiento del reino humano que ellos esperaban, el tema de devolverle la soberanía a Israel se quedó ahí. El tema de la soberanía del pueblo de Israel, de devolverle el reino humano, se quedó ahí. No se volvió a hablar más de eso, porque cuando vino el Espíritu Santo a las vidas de estos discípulos, ¿sabe qué hizo el Espíritu Santo? Él esclareció todas las cosas en ellos. El tema del reino de Israel, humano, terrenal, se quedó allí. Porque cuando vino el Espíritu Santo a ellos, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Les recordó, esclareció todas las cosas. Sus mentes se volvieron más claras y pudieron ver la realidad. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo anestesió a estas personas, no, ellos siguieron pensando. Pero ¿sabe qué? Entendieron que no era la prioridad el reino terrenal de Israel. Ellos entendieron que no era la prioridad el reino terrenal de Israel. El Espíritu Santo obró en ellos. Evidentemente, mis hermanos, según el pasaje que leemos, los apóstoles mantenían su interés en la esperanza de ver el reino de Dios realizado mediante la independencia, mediante el levantamiento de ese gobierno opresor. Ese era el sentimiento de ellos. Y esto se ve muy claro cuando nosotros podemos ir a los evangelios y recordar la petición que le hicieron dos de sus discípulos a Cristo. Ellos veían como, bueno, viene el Mesías y tiene que ver con nuestro reino terrenal, Él lo va a restablecer. Ellos tenían esa mente, ellos tenían esa apreciación. Ellos mantenían el interés, la esperanza de ver el reino de Dios realizado mediante la independencia, mediante el levantamiento de ese gobierno opresor. Ese era su sentimiento. Pero ¿qué le dicen dos de ellos? Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Señor, en tu gloria permítenos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Queremos que cuando vengas en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Otros pasajes dicen que la mamá fue la que intercedió ahí, ¿no? La mamá haciéndole la segunda ahí con el Señor. Más adelante, en el mismo pasaje, dice que los otros 10, al oír eso, se indignaron, porque estos dos hermanos dijeron tal cosa. Y yo creo que seguramente ellos se indignaron no porque ellos le hayan pedido eso, sino porque ellos también querían el mismo puesto que pidieron los otros. Y estos mismos anhelos vuelven a Cristo. Con esto mismo anhelo de un reino político establecido, terrenal, donde se evidencia que el Mesías vino, ellos vuelven a ir a Cristo. Con ese entendimiento vuelven a ir a Cristo. Reino de Dios, reino terrenal, nos libra de Roma. Independencia, soberanía, libertad. Con estos mismos anhelos vuelven como Cristo. Vuelven a Cristo cuando Cristo está a punto de ascender. Dense cuenta que esta pregunta vino, hermanos,
en la última oportunidad que tuvieron los discípulos de decir algo, en el último momento, tenían la última oportunidad de decir algo, de preguntar algo, y ellos hicieron esto. Esto realmente representa un gran anhelo de sus corazones. Yo hubiese preguntado: Señor, háblame cómo es eso del pecado original antes que te vayas. Señor, ¿cómo es que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, la cosa? ¿Cosas? Pero no, ellos utilizan la última porción de tiempo, aun cuando Cristo ya está por descender, y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaba en su corazón eso. Es algo que anhelaban. Era algo suyo. Señor, por favor, no te vayas sin darnos un respiro social. Devuélvenos el reino. El maestro se va, pero nuestras necesidades humanas. Los apóstoles realmente se apresuraron a preguntar lo que su maestro nunca les hizo buscar. Repito esto. Los apóstoles se apresuraron a preguntar lo que su maestro, que estaba ascendiendo, nunca les hizo buscar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ellos buscaban otra cosa. Entonces ellos le preguntaron eso. Con esta pregunta ellos no estaban negando que Cristo era el Mesías, ni que no se tuviera que predicar el Evangelio. Ellos no negaban eso. Lo que estaba pasando es que sus anhelos por ver cambios en la nación se fusionaban con la misión de predicar el Evangelio. Sus anhelos de ver un cambio en la nación se fusionaban con la misión de predicar el Evangelio. Hermano, Lucas registra este evento en particular y esa pregunta en particular y la respuesta de los discípulos. Y Lucas, como buen historiador, como buen cronista, él dice reino de los cielos arriba, y aquí dice reino de Israel. No fue una equivocación. Registra este evento, relata esa conversación. Eso no fue escrito simplemente por llenar un espacio en blanco. Lucas registra esto y nos habla de lo incierto que ellos se veían al ver que Jesús se iba. Y que sabían que Cristo tenía el poder para destronar al más poderoso de los Césares. Cristo tenía el poder, ellos lo sabían. Ellos sabían que el César pagano que estaba sobre el pueblo de Israel, que era un César pagano, pero que por encima de él hay un rey de reyes y señor de señores. Ellos sabían eso. Cristo se lo enseñó, lo vimos la semana pasada. Ellos sabían todo eso. Ellos sabían que con una sola palabra de Cristo, Roma, con toda su majestad y con toda su potencia, se venía abajo. Con una sola palabra del Señor. Ellos lo sabían. Ellos vieron como una tormenta, donde estaban profundamente asustados, le obedeció a Cristo. ¡Wow! Los vientos le obedecen a este hombre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El término que se traduce en Reina Valera como le preguntaron, también puede ser traducido y le preguntaban. Y le preguntaban. Lo cual denota insistencia y que la pregunta fue hecha varias veces. Le preguntaban. Y le preguntaban. Y le preguntaban. Parece que esta no fue la primera vez ni la única vez que ellos preguntaron lo mismo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? La pregunta fue hecha con insistencia. Y preguntaban y preguntaban y preguntaban. Es posible, eso no lo dice el pasaje, pero es posible que varios de ellos le preguntaran. Cristo subiendo: Señor, ¿restaurarás el reino? Salió el otro: Señor, ¿restaurarás el reino? Salió el otro: Señor, ¿restaurarás el reino? Con insistencia, ellos les preguntaban.
Venía uno y le preguntaba, venía otro y le preguntaba y así. Y una de las cosas que me llamó la atención acá, que a diferencia de otros pasajes, y que también los comentaristas exaltan de este pasaje, es que Cristo no fue cortante como lo había sido antes o otras veces. Cristo no fue determinante. No me hable de eso. O apártate de mí, Satanás. Cristo no fue cortante. Y ellos exaltan eso. Jesús no los regaña. Él no los regaña. Ni los persuade de que se olviden de ese asunto. Cristo no los persuade de que se olviden de ese asunto. Cristo no los contradice. Y yo creo que es porque Jesús sabe lo que estas personas estaban diciendo. Jesús sabe lo difícil que es vivir bajo la tiranía de uno que gobierna como le da la gana. Uno que gobierna despóticamente. Yo creo que Cristo sabía eso. Y por eso no le dice nada más. Él se compadece de nosotros. Él sabe qué es lo que nosotros sentimos. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Hebreos. Pero Cristo nos regaña. Y creo que es por eso. Cristo sabía lo que había en sus corazones y lo difícil que es vivir bajo la tiranía de un gobierno despótico. Nuestro Señor lo sabe, hermanos. Nuestro Señor sabe eso. Quizás algunos de nosotros decimos que estamos en la transición de democracia a otra cosa. Pero Cristo ni siquiera tuvo, mientras estuvo en la tierra, el privilegio de estar en una transición como esa. Imperialismo y ya. Despótico, pagano, horrible, asesino, idólatra. Cristo sabe. Cristo sabe lo que ellos estaban sintiendo y también sabe lo que nosotros sentimos. Él entiende lo que implica eso. Ellos saben Él sabe que ellos tienen un gobierno opresor, manipulador, un gobierno que hace todo tipo de trucos, marañas, un gobierno que se vale de la fuerza para mantenerse, un gobierno donde no todo el mundo puede hablar. Él lo sabe. Cristo sabe eso de sus discípulos. Y hermanos, todo esto plantea preguntas que ya nosotros nos hacemos. Varias preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Algunos pueden estar diciendo, ok, si yo no estoy conforme, entonces tengo que resignarme a que simplemente mi reino no es de este mundo y que yo tengo que predicar el evangelio y ya, y que el opresor me aplaste hasta que no quede nada de mí, hasta que ya no pueda seguir. Me tengo que resignar, como mi misión es predicar el evangelio, como mi reino no es de este mundo, me tengo que resignar a que me opriman, a que me aplasten. Algunos dirán eso. E indudablemente esa afirmación y esa pregunta plantean otras muchas más preguntas. Yo quiero recordar que vamos a ver este pasaje en varios sermones. No saquemos nuestras conclusiones apresuradas, tengamos el contexto claro en nuestra mente. Pero hoy podemos decir algo importante. Podemos decir que los sentimientos nacionalistas y el deseo genuino de ver cambios en nuestra sociedad pueden llevarnos a perder la vista que por encima de esta ciudad hay una nación celestial que nos pertenece. Voy a repetir. Los sentimientos nacionalistas y el deseo genuino de ver cambios en nuestra sociedad pueden llevarnos a perder la vista que por encima de esta nación terrenal nosotros tenemos una nación celestial. Puede llevarnos a lo que alguien llamó alguna vez ilusión política o utopía política. ¿Qué es eso? Y esto es pensar que personas caídas y sin regeneración espiritual van a hacer de este mundo un mundo mejor. Esa utopía política es pensar que personas caídas y no regeneradas, muertas en sus delitos y pecados, pueden hacer de este mundo un mundo mejor.
Siempre la frase entre nosotros es: las cosas se están empeorando, ahora se están poniendo feas, cada vez la inmoralidad va creciendo. Pero gobernantes hay. Gobernantes hay. Gente que quiere cambiar el mundo hay. No podemos caer en una utopía política. Hermanos, no podemos caer en eso. Las personas caídas y sin regeneración espiritual no van a cambiar el mundo. Podemos perder de vista esta verdad. Podemos perder de vista que hay un reino más importante al que pertenecemos. Mis amados hermanos, nunca leeremos del Nuevo Testamento que Jesús o cualquiera de los apóstoles comenzaron a hacer movimientos para cambiar las estructuras de poder por medios ilegítimos y que la Biblia censura. Se pusieron de acuerdo, hicieron un partido político, se pusieron ahí, movieron las estructuras, movieron los contactos para mover las cosas y que las cosas cambiaran. Me lo dicen y me lo enseñan si alguno lo encuentra. Si alguno ve esa intención en Cristo o en los discípulos. Ellos no comenzaron a hacer movimientos para cambiar las estructuras de poder por medios ilegítimos y que la Biblia censura. Eso no lo vemos. ¿El mundo cambió? Sí. Pero vamos a ver más adelante por qué cambió. Vamos a ver realmente más adelante por qué cambió. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos una prioridad. Y que esa prioridad tenemos que canalizarla como Dios lo establece. Tenemos una prioridad: el reino de Dios y su justicia. Y cuando habla de eso no es simplemente, escúchese bien, no es simplemente que tú solamente des una opinión política. No es simplemente eso. El énfasis de esa expresión, y aquí lo aprendimos, es otro: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, no el de Israel, no el de Venezuela. Tenemos una prioridad. Desde que Cristo nos compró, somos ciudadanos primero del reino celestial que el reino nacional terrestre. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos una prioridad y que esa prioridad tenemos que canalizarla como Dios lo establece. Parece ser que había un anhelo genuino de un respiro de la opresión social que algunos pueblos romanos tenían. No era fácil vivir. A ellos no se les permitía decir algo que vaya en contra del gobierno romano. Nosotros debemos recordar la estrategia de los herodianos. Si Cristo decía que no había que pagar tributo, los herodianos, revolucionarios, preso y muerto por querer cambiar la política de Roma. A ellos no se les permitía hablar allá. A los celotes, ¿qué hacían con ellos? Los mataban. Los revolucionarios, ellos eran como una guerrilla por su oposición al imperio. Pero entre los discípulos había un celote. Y un celote como un publicano. Y ambos dejaron lo que hacían. Ellos no podían hablar en contra del imperio ni de la implantación de otro reino fatal. Entonces, mis hermanos, esta pregunta expresa un anhelo genuino de ver una mejor sociedad y ver una nación soberana. Ellos querían eso. Y Cristo no los regaña. Cristo no los regaña. Pero ¿saben qué? Eso no fue a lo que Cristo los llamó. Eso no fue a lo que Cristo los llamó. Pero en segundo lugar, podemos ver que ellos no solamente tenían un deseo genuino, sino que por sus anhelos de ser el mayor, ellos querían también tener poder político. Hermano, ¿dónde dice que ellos querían tener poder político? Tú estás metiéndole palabras al texto. Ellos querían tener poder político, hermanos. Ellos lo querían. Dice el versículo 7.
Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que querían los discípulos cuando se acercaron a Cristo a preguntarle: Señor, ¿nos vas a dar la derecha y nos vas a dar la izquierda? Querían autoridad, querían estar al lado del que tiene, del que sabe. Querían ser reconocidos dentro del pueblo, dentro del reino de Cristo. Eso es lo que querían. En términos literales, eso es lo que querían. No simplemente querían estar cerca de Jesús. No, en tu reino, ponnos a tu derecha. Lo que implica eso en política, en monarquía, era mi mano derecha y el que le preside. Reconocidos importantes de autoridad y poder en el reino, después del rey. Ellos querían poder. Ellos querían poder. Y recibiréis poder. ¿Cómo responde Cristo aquí? Y recibiréis poder. ¿Quieren poder? Poder van a recibir. ¿Pero para qué? Poder para que gobierne. Recibirán poder para que dirijan la nación, para que puedan revolucionarse y cambiar leyes y hacer todo tipo de cosas. Van a recibir poder para eso. El poder que Cristo habría de darle a los discípulos por medio de la venida del Espíritu Santo, por medio de la venida del Espíritu Santo, y que nosotros tenemos ese Espíritu Santo, amén, no es para hacer política partidista, sino para proclamar el Evangelio. Y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿El poder es para qué? Predicar el Evangelio, para ser testigos. ¿Cómo es la palabra en griego? Ahí. Para morir por mi causa. Van a tener poder para eso. Ese es el poder. Ese es el poder. Para proclamar el Evangelio. Y yo quiero ser claro, no estoy diciendo con esto, y que se entienda, no podemos sacar conclusiones apresuradas, quédense con lo que yo le estoy diciendo. No estoy diciendo con esto que un creyente no puede participar en política directamente, ya dije que sí podía. Él puede participar si Dios lo llama a eso, así como Dios llamó a un profesor a las aulas, así como llamó, ¿cómo sería un plomero? ¿A dónde llamó a los plomeros? A la tubería. Así como llamó un plomero a su profesión, así como llamó a un programador. Participar, sí, claro que puede. Hablamos de eso la semana pasada. No estoy diciendo que no se pueda. Si Dios lo llamó, hágalo. Pero hágalo para la gloria de Dios. Hágalo bajo los criterios cristianos, que es quien le gobierna. Hermanos, recordemos que no tenemos que nosotros tenemos el más grande de los poderes. Nosotros tenemos el más grande de los poderes, el Espíritu Santo. Y no son los poderes del Estado, ni legislativo, ni ejecutivo, ni ninguno de esos. El poder del Espíritu Santo. Dios nos dio poder por medio del Espíritu Santo. Y Dios nos ha capacitado para esa labor. Pero ¿sabe qué? Me duele en lo profundo de mi corazón. Triste, muy triste. Es ver a algunos que el poder se le hizo evidente. Se hizo evidente que tenían poder solo cuando empeoró la situación de nuestro país. Triste, desgarrador, ver que se entendió que teníamos poder cuando nuestras libertades se vieron coartadas, cuando nuestra economía se vio afectada y cuando se hizo más evidente las intenciones comunistas del presente gobierno. Parece que ahora sí somos sal y luz. Ese poder se transformó en un poder para salir a la calle y dar una defensa de nuestros ideales o señalar la maldad del gobierno, que no estoy diciendo que señalar la maldad esté malo. Estoy hablando de que ese entendimiento de lo que somos, ese poder no se manifestó antes para salir a la calle a predicar el Evangelio. Ese poder no se manifestó antes para ir a proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero para salir a la calle, a dar una defensa o a señalar, sí, arriesgar su vida literalmente
Sí. ¿Por qué antes no se manifestó para predicar, para negarse, para dar sus recursos, de su tiempo, de su vida, para predicar el Evangelio? Porque el poder que recibimos no fue un poder netamente político, fue un poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Ay, pastor, está diciendo que es malo que yo proteste, que yo señale las maldades del gobierno. No, estoy diciendo que me entristece que nosotros preferimos mostrar un poder antes que otro. Parece que también nuestros sentimientos nacionalistas se nos cruzaron como la de los discípulos, cruzados totalmente. Es triste, muy triste. Estoy hablando de que ese entendimiento de lo que somos, ese poder no se manifestó antes para salir a la calle y dar de sus recursos, de su tiempo, de todo lo que son, de exponer su vida para predicar el Evangelio. Expon tu vida para predicar el Evangelio. Triste que algunos han salido a exponer su vida, pero no para predicar el Evangelio. Es triste. Se nos dan ganas de salir a la calle ahora. ¿Por qué antes no se les dio ganas? ¿Por qué antes no? ¿Por qué no exponemos nuestra vida para predicar y luchar por el reino que sí será perfecto y nunca acabará? Como siempre, esta situación revela realmente lo que estaba y está en nuestros corazones, en el corazón de muchos. Pero gracias a Dios, porque usa diversas maneras y durísimas maneras para su gloria, para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos de nuestro pecado, para que la misma cantidad de tiempo que invertimos en conversaciones acerca de política, la misma cantidad de dinero que invertimos para salir, tiempo, ganas para salir a la calle, lo invirtamos también, pero para el reino que no perece. Que no perece. Gloria a Dios que usa diversas maneras para revelar lo que está en nuestro corazón, pero también para que nos volvamos a Él y para que nos arrepintamos. Hermanos, nunca perdamos de vista que el reino de Dios es más grande que este país. Y que la misión nuestra no debe trascender a lo que nosotros podemos hacer aquí, sino en lo que nosotros somos en el contexto de la eternidad. Lo que nosotros somos en el contexto de la eternidad. No seamos ilusos creyendo que el país va a cambiar de forma tal que todo va a salir bien. Justamente cuando se acabe este problema y entre otro gobierno, vamos a luchar de nuevo. Contra el aborto, contra la homosexualidad, contra todos los problemas de la educación. Y van a seguir los problemas porque nos gobiernan. Impíos. Cuidémonos. Mi intención es, cuidémonos, mis hermanos, de poner nuestra esperanza en otra cosa que no son las promesas de la consumación del reino de Cristo. Cuidémonos, por favor. Oremos por nuestro país. Tratemos de hacer justicia. Es verdad, eso está bien. Que nosotros querramos como querían los discípulos. Jesús no los regaña. Jesús no dice no está mal. No lo reprende. Está bien que tú tengas y quieras lo mejor para tu país. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero cuidado de poner nuestra esperanza, tu esperanza en otra cosa que no son las promesas de la consumación del reino de Dios en su venida. Cuidado. Jesús decidió obrar. Y ellos le preguntaron por el reino y de Israel. Y Él le respondió con el reino de los cielos. Así le respondió Cristo. No está mal que anhelemos el bien de nuestra nación. No me malinterpreten, por favor. Pero sí está mal que tu esperanza de avanzar esté en un gobierno o en el cambio de un gobierno meramente. Nuestro propósito es orientar y decir que Dios no nos va a restaurar el reino aquí. Aquí no es nuestro reino. Aquí no es. Nuestro reposo no es este. Él no vino a darnos un nuevo orden político terrenal. Él vino a inaugurar el reino de los cielos, del cual
Esperamos su consumación cuando Jesús vuelva. Y su pueblo ha de decir amén. En ese reino es que yo estoy esperando, su consumación. Hemos estado viendo el contexto de este pasaje, escudriñando un poco los anhelos de los discípulos y sus deseos políticos, a pesar de estar convencidos de la obra que Cristo vino a hacer y lo que les encomendó. Dios nos permita seguir avanzando para saber poco a poco qué decir y qué hacer conforme a lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto este pequeño contexto. Vemos que Cristo no regañó a estos discípulos, que los discípulos, y vimos la intención, los anhelos de los discípulos. Repito, no nos adelantemos a sacar conclusiones anticipadas. Atesoremos en nuestro corazón lo que vamos aprendiendo y escondámonos, encomendémonos a nuestro Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Ayúdanos a atesorar tu palabra sobre todas las cosas, a entender cuál es nuestra mayor prioridad, nuestro mayor reino. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos también a orar profundamente por la nación donde nos has puesto y hacer lo que esté dentro de nuestro alcance, según tu palabra, para promover el bien, la justicia, el derecho. Glorifícate en estas cosas y por favor asístenos y siguen dándonos la intención de corazón ahora que vamos a participar de tu mesa, Señor. Recuérdanos tu palabra, recuérdanos la obra de Cristo, recuérdanos qué significa este sacramento y que podamos hacerlo de corazón, honrándote y sirviéndote. Bendito sea, Señor, a quien celebraremos de nuevo ahora. Amén.